Vamos a ver unos casitos. Olvidé comentarles algo bien importante. Cuando les hablé del caso de Florita, algo que no les dije fue que cuando yo voy a evaluarla y lo primero que trabajo con ella para las cuestiones de ver causa y efecto de sus movimientos, si podía presionar algún switch o qué tipo de switch podíamos utilizar con ella, etcétera. En ese momento se activa, lo que activaba ella con el switch era un perrito, que como la ambulancia que vimos en el video de Enrique, pues que el perrito avanzaba. Yo me acuerdo que estábamos en una mesa redonda, así que el perrito pues estaba conectado a los cables, que era un cable un poco largo, y yo me acuerdo que ella activaba el perrito y el perrito avanzaba, y de momento ella quería agarrar el cable, y entonces con su movimiento un poco incoordinado trataba de agarrar el cable, y yo le decía, no, Florita, no. Y entonces ella insistía que quería agarrar el cable. Yo le decía, no, Florita, no agarres el cable. Y nada, durante toda la práctica ella constantemente insistió en agarrar el cable. Y entonces yo dije, pues déjame dejarla agarrar el cable, a ver de qué se trata. Pues cuando ella activaba el perrito y el perrito estaba cerca de la orilla de la mesa, ella agarró el cable y lo aló, para que el perrito no cayera y pudiera seguir, porque cada vez que el perrito iba a caer, yo le decía ya, y yo agarraba el perrito y lo regresaba. Así que algo bien importante es que lo que queremos fomentar con asistencia tecnológica es independencia. Yo quiero que ella juegue sola con el juguete y no que yo tenga que estar moviéndoselo cada vez que se le va a caer. Pero lo más importante de esta experiencia es aprender que muchas veces los límites de las personas con impedimentos son nuestros propios límites. O sea, yo la limitaba diciéndole no agarres ese cable, no agarres ese cable. Cuando por fin yo la dejo agarrar ese cable, pues yo entiendo que había una razón importante, sobre todo porque fomentaba la independencia en el uso del equipo. Y como mamá, que nada tiene que ver con el tema, pero le he aprendido que esa limitación transgrede todas las fronteras. En una ocasión en la comida china, a mí no me gusta la cebolla, y mi hija de 2 añitos y medio quiso agarrar una cebolla del pepper steak. Yo le dije, no, Valeria, no. Le dije yo, porque a mí no me gusta. Y entonces dije, espérate, respira, observa. Ella agarró la cebolla. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no le guste y le escupa. Pues no sería la primera vez. Ella agarró la cebolla, se la comió y se comió toda la cebolla que pudo comerse. Y le encanta la cebolla. Yo digo, si yo hubiera dicho, no te la comas y no la hubiera dejado que se la comiera porque a mí no me gusta, pues mi limitación se hubiera vuelto su limitación. Así que hay que estar bien claros de nuestras propias limitaciones a la hora de trabajar con personas con impedimentos. El creer que la persona no puede hacer algo es mi creencia y no necesariamente tiene que ser cierta. Así que uno tiene que dejar que la persona pruebe que puede o que no puede antes de que uno juzgue si puede o no puede. Entonces, algo bien importante en asistencia tecnológica es que cuando nosotros vemos a un usuario, nosotros le preguntamos, ¿qué puedes hacer? Refiriéndonos a la capacidad funcional, y el qué puedes hacer puede mover los ojos, puede mover un dedo, puede mover la cabeza, puede mover el pie, puede hablar, etc. Así es, ¿qué puedes hacer y qué quieres hacer? No es lo que el cuidador o lo que la mamá quiera que hagan, es lo que el usuario quiera hacer, es qué tú quieres hacer. Y con base en lo que el usuario quiere hacer, entonces nosotros vamos a aplicar asistencia tecnológica. Así que esas son cosas bien importantes. A veces la pregunta es, ¿por qué le voy a preguntar qué quiere hacer si no puede hacerlo? Pues por eso, porque queremos que lo haga. Así que vamos a empezar. El primer caso, él es Pedro Cortés. Las edades por lo regular ya no son las que son. Esto es cuando en los momentos en que se intervino con la persona. Es 50 años, él tiene una condición que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es un tipo de distrofia muscular que a partir de su diagnóstico progresa rápidamente, dependiendo del tipo porque la esclerosis lateral puede ser de varios tipos, dependiendo del tipo puede la persona vivir en promedio entre 3 a 5 años, más o menos. Hay quienes mueren antes, pero a lo que me refiero es que es una condición que progresa bien rápido. Y el deterioro de los movimientos del cuerpo se da de manera bien rápida. Así que aquí pasaría lo que yo les decía, de entender que un equipo que me puede funcionar hoy
en unos meses puede ya no funcionarme, porque si hoy mueve el dedo, quizá mañana no lo mueva. Así que Pedro, el medio de control que él utilizaba, o sea, sus interfaces de control eran el joystick y un switch. Él tenía necesidades en el área de comunicación porque Pedro ya no hablaba, Pedro ya había perdido la capacidad de mover los músculos orofaciales, así que él ya no podía hablar. Tenía necesidad de utilizar su computadora porque Pedro es un veterano ingeniero que él participó en el diseño y construcción del puente Teodoro Moscoso, así que este era un hombre preparado que necesitaba seguir en contacto con el mundo, y eso podía ser posible a través de la computadora porque Pedro ya se encontraba en condición de cama, Pedro ya no podía movilizarse, él usaba un respirador, ya estaba en ese nivel. Y entonces también tenía necesidad de posicionamiento y movilidad, que es su silla de ruedas, y cómo entonces tratarlo durante el tiempo que él permanecía en cama. Pues Pedro utilizaba una computadora en la que jugaba ajedrez, él era un ávido jugador de ajedrez. Él, dentro de su computadora, ese era el switch que utilizaba Pedro, un switch sumamente sensible, porque él, el único movimiento que posee era el de su dedo gordo, lo movía. Si ustedes ven un fósforo, no a lo ancho, sino, o sería más bien no a lo largo, sino a lo ancho, el ancho de un fósforo, esa era la dimensión del movimiento de Pedro, o sea, era un movimiento mínimo. Pero ese switch sumamente sensible era receptivo a ese movimiento. Así que a través de, el switch le daba acceso a su computadora a través de diversos programas. Él usaba un programa que se llama Dynavox que le permitía comunicarse a través de una voz sintetizada. Aquí este es un ejemplo de la planilla de Pedro. Aquí vemos que Pedro, su programa tenía en la parte de arriba una ventanita donde Pedro podía escribir, pero la mayoría de las cosas que Pedro quería decir ya estaban prediseñadas. Este programa te permite que tú diseñes el vocabulario, las frases, y cada plantilla que tú quieras. Tú puedes hacer una plantilla de alimentos, una plantilla de sitios, de programas de televisión, nada, tú puedes hacer miles de plantillas de acuerdo a las necesidades del usuario. Pero si no está ya programado lo que quieres decir, lo puedes escribir, y tiene la opción de que al hacer clic sobre el texto, el programa lo va a leer con la voz sintetizada, o sea, una voz robótica. Este programa no te permite grabar con tu voz. Pues nada, este es el programa que usaba Pedro. Ahí ustedes ven en el extremo, sería de ustedes el extremo derecho en esa línea, ustedes ven que él tiene un icono, por ejemplo, del doctor, el cual si lo presionaba decía, Rosa llama al doctor, me siento mal. Rosa es su esposa. Pero también vemos el icono de abajo. ¿Ustedes ven, alcanzan a distinguir? Dice playa, porque él era un hombre que le encantaba ir a la playa, así que también él decía, Rosa, vamos a la playa. La música era la pasión de Pedro. A Pedro le encantaba escuchar música, así que ahí tiene su icono de música para cuando él quería escuchar. Él podía, a través del programa de control ambiental que utilizaba, hacer uso de su equipo de música. Así que también podía usar la computadora no solo como un comunicador, sino como una computadora convencional. ¿Perdón? Demo. Por lo general es el demo del programa. Ok. Pedro utilizaba un equipo de rastreo. Si ustedes ven la maquinita de arriba, se llama Touch. El Touch es un equipo que a través del uso de los cuadritos blancos que vemos, es un equipo que se llama X10. El equipo X10 funciona a través de la toma de corriente eléctrica de la casa. Tú puedes conectarlo en cualquier enchufe de la casa, del área donde se encuentre la persona y el equipo, de manera que Pedro lo que hacía con ese equipo era, si ustedes, es que yo no sé si ustedes lo puedan ver, pero arriba el primer botón dice TV, el segundo dice VCR, CD, ¿no? En los botoncitos de arriba. ¿Ven el botoncito rojo que está corriendo? Ok.
Pues el botoncito rojo corre primero en forma horizontal. Si la persona lo que quiere es ver la televisión, pues Pedro en este caso hacía clic cuando el botoncito caía en TV. Y de inmediato entonces el botón, cuando tú haces clic, empieza a bajar en forma vertical. Y ahí tiene la opción de channel up, channel down, volumen más, volumen menos. Así que de esa forma, haciendo clic con su dedito, él oprimía TV y cuando cayera en la función que era si era cambiar o si era subir volumen, volvía a oprimir y entonces de esa manera controlaba su televisión, su sistema de DVR, controlaba su sistema de discos compactos, la televisión, que de hecho la televisión de la casa de él tenía una pirámide para que si él estaba en otra área de la casa la señal pudiera llegar de cualquier manera. Y a veces su esposa estaba viendo la novela en la cocina y él por maldad le cambiaba el canal. Pero la idea es que a través de ese equipo de control ambiental, que es una de las áreas que vimos al principio, él tenía acceso al controlar la luz también, el abanico. A él le encantaba la música y él tenía un equipo de sonido de 5 CDs. El problema era que para él 5 CDs era aburrido, porque pues ya que escuchaba los 5 CDs en el día, pues él no quería seguir escuchando los mismos. Así que un día llaman al genio de la lámpara maravillosa en asistencia tecnológica, que es Mauricio. Y entonces le dice él con mucha emoción, cuando llega, en su comunicador, me acordé, él en su comunicador tenía opciones para saludar y si tú llegabas que eras un desconocido podía decirte hola, buenas tardes, pero cuando Mauricio llegaba siempre oprimía el botón que decía hola, Panín, ¿no? Era su forma pues de saludar a Mauricio. Entonces llegó, le dijo hola, Panín, y a través de su sistema de comunicación le cuenta la buena noticia de que compró un reproductor de discos compactos que tiene la capacidad de reproducir hasta 200 CDs. Pero no, eso no fue lo maravilloso fue que le dijo, adáptamelo. Entonces, a mí lo que me maravilla de esto es cómo a partir de que una persona descubre el poder de la asistencia tecnológica, se acaban los límites. Él no preguntó, Mauricio, ¿puedo comprarlo y tú crees que puedes adaptarlo? Lo compré, me lo adaptas. Así que ante esa circunstancia, Mauricio lo tuvo que adaptar. Pues nada, con su equipo de control ambiental, él tenía acceso a controlar muchas cosas y así su esposa ya no tenía que estar todo el tiempo haciéndole las cosas. Ahora, un paciente nuevo de Mauricio, yo a Mauricio con frecuencia, como yo ya no veo casos porque pues ya no estoy en esto, lo acompaño con frecuencia a ver a sus pacientes porque esto me encanta. Y un paciente nuevo decía, ahora que él tiene control de la televisión, decía, cada vez que yo quería cambiar el canal tenía que llamar a mi mamá. Y entonces, si yo quería cambiarlo ahora y no me gustaba, mi mamá se iba, era mamá y mi mamá iba y venía un montón de veces para que yo pudiera cambiar el canal. Así que un equipo de asistencia tecnológica le da esa independencia de poder cambiar el canal cuantas veces él quiera sin que su mamá tenga que estar con él, lo que también le permite a esta mamá estar haciendo otras cosas. Así que es un beneficio no solo para la persona con impedimento, sino también para sus cuidadores. Esta era la silla que utilizaba Pedro. Pedro controlaba la silla con su switch, que lo presionaba con la cabeza. Él tenía conectado un sistema de escaneo. Escaneo es lo que vimos en el equipo anterior, que va haciendo un recorrido para hacer una selección. Pues él con un sistema de scanning que se conectaba ahí en esa cajita, el switch, él decidía pues si ir para adelante, si echar reversa. La idea es que él de manera independiente, con el movimiento de su dedito, podía controlar su silla de ruedas, que era una silla de ruedas maravillosa porque le permitía ponerse en pie. Él es un hombre bien grande, así que ahí lo vemos paradito. Así que su silla de ruedas le daba independencia, le permitía movilizarse de un sitio para otro. Aquí lo vemos el día de su cumpleaños, que para ese cumpleaños él le dice a Mauricio que va a ser su cumpleaños y que él quiere apagar las velas de su bizcocho. Obviamente, él, en términos fisiológicos, él no puede, él está en respirador, o sea, él no puede soplar. Así que mucha gente pensaría, qué changuería invertir el tiempo de un profesional en que apague las velas, pero ¿cuántos de ustedes apagan las velas de su bizcocho?
¿Todos? Pues él también tiene derecho a apagar las velas de su bizcocho. Así que Mauricio, rápido y presto, le robó el blower a su mamá y entonces lo adaptó para que Pedro, con el pequeño movimiento de su dedo, pudiera activarlo. ¿Lo ven? Ahí me voy a mover. Así que cuando Pedro oprimió, pues el blower se activó y pudo entonces apagar las velas de su bizcocho. Pedro era un hombre que le encantaba socializar, así que allí fue una ocasión donde lo invitaron a este programa de televisión, que por no ser boricua no me acuerdo cómo se llama. Ok. Condominio, ahí está, y le encantaba ir a los conciertos de cuando venían cantantes que a él le gustaban, él no faltaba a un concierto, él era un hombre que a pesar de su impedimento, jangueaba un montón, ahí lo vemos en la playa. También vemos que él tiene un equipo, todo lo que hace, acuérdense, lo hace solo con el movimiento de su dedo, que para leer, este equipo, cuando él activaba el switch, pues le pasa a las páginas, porque eso es algo que él no puede hacer. Y finalmente vemos aquí arriba en esa fotografía, ese guante él lo usaba durante las noches porque era un sistema de alarma. En 2 ocasiones Pedro, durmiendo junto a su esposa, se quedó sin respirar. Él no se movió ni emitió ningún sonido. O sea que su esposa se dio cuenta cuando ya la situación estaba pues fuerte y ellos tenían mucho temor de que esto volviera a ocurrir, ella no lo notara y entonces él podía morir. Así que se le hizo ese guante de manera que si él estaba en un episodio de emergencia, pudiera en ese momento activarlo. Es una alarma con muchos decibeles para que, me cuenta Mauricio que la primera vez que lo usa, él se le olvidó bajarle la intensidad de los decibeles y que esta alarma sonó que Rosita casi, como los gatos, se pega al techo. Así que es bien importante que todas las personas que se encuentran en condición de cama tengan un sistema de alarma, porque en una circunstancia donde estén solos, alguien pueda escucharlos. Ok, él es Roberto Favelo, él también tiene esclerosis lateral amiotrófica, por lo que se encuentra igual que Pedro, cuadripléjico y en respirador. Él es contable de profesión, su medio de control era un switch que utilizaba como Pedro a través de scanning o escaneo, y él también usaba un equipo donde a través del movimiento de sus ojos controlaba sus equipos. La computadora, usaba control ambiental, etc. Les voy a presentar un video de Favelo. Este video es en el momento en que Roberto podía utilizar, tenía movimiento de sus dedos, de uno de sus dedos. Eventualmente él perdió ese movimiento y el único movimiento que le quedó fue el de sus ojos, por eso se usó Pero en el video él todavía usaba un mouse, un trackball como el que usa José, pero eventualmente ese movimiento se perdió, que era lo que yo les decía que es pues propio de una condición. En el video se presenta un pedacito de Harry, que yo voy a presentar el caso de Harry, pero de Harry hay otro video un poquito más largo, así que por ahora les voy a poner el de Favelo. Denme break porque esto es un poco complicado. Roberto. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico trabaja con equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. Controlar equipos usando solamente la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son algunos ejemplos de cómo la asistencia tecnológica promueve una mayor independencia y productividad en las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos PRA, Recurso con Sentido. Contra, ese no era. Espérenme tantito. Es 02. Bueno, fue un comercial del PREP.
está pensando, como le digo a mi hija. Nuestra sociedad es cada día más competitiva. La informática se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. Para algunos, la tecnología es vital para su desarrollo profesional. Roberto hace todo esto utilizando únicamente el pulgar de su mano izquierda. Javier, por su parte, realiza estas tareas gracias a un control de rastreo de señal infrarroja que lleva a cabo por medio del movimiento de su cabeza. Roberto es parte del 26.8% de la población en Puerto Rico que tiene algún impedimento. Él es contable de profesión y tiene una condición neuromuscular que lo mantiene en cama y solo tiene movilidad en 2 de los dedos de sus manos. Su sorprendente manejo de la computadora no sería posible si no fuera por un microinterruptor conectado a un equipo de rastreo, capaz de emitir señales infrarrojas y de radiofrecuencias. Esto es una adaptación de asistencia tecnológica que se hace posible gracias a una organización dedicada a brindar servicios únicos en su clase. Okay. Bueno, aquí olvídense lo que dice el video, pero aquí pueden ver. El programa ha estado enfocado en la autosuficiencia de personas con necesidades especiales por medio del uso de la tecnología. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, PRATP, PRAT, por sus siglas en inglés. Ok. Vamos a seguir. Pues pudieron ver cómo Roberto en aquel momento, con el movimiento de su dedo, todavía podía tener acceso a la computadora a través del uso del mouse trackball, que es este que vemos aquí. Él también, una persona que siempre estaba en cama, él usaba el mismo